Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la organización de este seminario, a Candice, a Paula, que se fue, pero igual, a, a MIDAP, Psiconecta y por supuesto a la Escuela de Psicología UC. ¿Ah? Y a ustedes por estar acá. No es fácil también bloquearse un día entero de las agendas y destinar tiempo a escuchar a otros. Yo creo que nos hace bien a todos. Yo lo pasé muy bien, por lo menos en la mañana, viendo lo que hacían mis colegas y la verdad es que a veces nos debiera dar vergüenza no saber qué hacen los que están literalmente en la oficina al frente, pero la vorágine del día a día nos toma toda la agenda y yo creo que estos espacios son muy, muy positivos para conocer lo que estamos haciendo y también para ver potenciales colaboraciones. Ya, dicho eso, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Félix Bacigalupo, soy médico psiquiatra, soy académico de la Escuela de Psicología y también del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Dentro de mis cargos de gestión, soy el jefe desde la UC del programa de doctorado en psicoterapia, que es un programa conjunto entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Muchos de los estudios que se han presentado son de parte de tesistas del programa. Y también soy jefe de la unidad de trauma y disociación del Departamento de Psiquiatría de la red UC Christoph. Ahí tenemos un grupo, son como 20 entre psiquiatras y psicólogos, psicólogas, que nos dedicamos a ver pacientes con trauma. Estrés postraumático complejo, también ofrecemos terapia dialéctica conductual, DBT. Un poco eso es lo que les quiero hablar, ¿no? Cuando la Candice me invitó a hablar sobre trastorno de personalidad y trauma, dije, he visto algo de eso, ¿eh? Entonces voy a tratar de mostrarles un poco esa experiencia vivida desde el rol de terapeuta, tratante. ¿Sí? Bien. Entonces quiero partir con una viñeta clínica que yo sé que se ve poco, pero la voy a leer, ¿eh? Así que no se preocupen. Pero es como un poco un caso, diría, prototípico, es un caso ficticio, por supuesto, pero que tiene cosas de varios casos que a uno le toca ver en la clínica usualmente, ¿eh? Y no creo que porque uno esté en la unidad de trauma, que de alguna manera es una subespecialidad, pero todos ustedes, más de alguna vez, han tenido casos parecidos y de hecho es muy probable que al menos 1 o 2 pacientes que consultan con ustedes a la semana tengan esto y que las manifestaciones que ustedes vean en la superficie, quizás alguien se puede quedar con una primera impresión de un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno depresivo, pero que ya en la profundidad lo que en realidad hay es una historia de trauma. Y en realidad el diagnóstico, uno podría decir nuclear o es el trastorno estrés traumático complejo, por ejemplo, ¿ya? Pero ya vamos a poner eso en debate, ¿eh? Bien, Mariana, mujer de 36 años, profesora de historia en un colegio, madre de un niño de 8 años, consulta por tristeza, desánimo y angustia. Refiere que durante el último año ha notado un deterioro progresivo de su estado de ánimo y funcionalidad. En la entrevista inicial, Mariana se muestra apagada, con aspecto descuidado, tono de voz monótono y con escaso contacto visual. Expresa que no tiene energía para nada, que todo le cuesta, que ha pensado en tirarlo todo por la borda. Dice sentirse vacía, confundida y con la sensación de estar siempre a punto de estallar. Una crisis velada, digamos, no llega a la superficie, pero está ahí. Cualquier factor estresor ambiental la puede generar. Al explorar su historia, Mariana relata una infancia marcada por abuso sexual prolongado por parte de un tío materno, entre los 6 y los 12 años de edad, lo que nunca fue abordado por su familia. Dice, mi mamá me decía que no inventara cosas, que no hiciera problemas. Recuerda. Durante la adolescencia fue retraída y con pocas amistades, aunque reconoce episodios de autolesiones. Me cortaba con un cuchillo cartonero cuando no aguantaba más, ¿no? Y periodos de llanto incontrolable en soledad. Refirió también episodios de humillación escolar que consolidaron su autoconcepto de no valer nada. Mariana refiere que se siente triste,
no tiene ganas de hacer cosas, tiene sentimientos intensos de inutilidad y culpa. Reporta que a veces se le vienen a la mente imágenes de las agresiones sufridas, además de pesadillas que han aumentado durante el último año en relación con el fallecimiento de su tío agresor. ¿Sí? Refiere que antes tenía recuerdos difusos de lo sucedido. Dice que ahora recién, a mi edad, estoy armando el rompecabezas completo. Hay recuerdos que se han estado viniendo a la conciencia, digamos, y que antes no eran muy claros. Mariana refiere que le cuesta quedarse dormida. Desde chica dormía con la luz prendida en mi pieza. Además, reporta que está muy pendiente del ambiente. Cualquier ruido fuerte me deja tiritando. Dice sentirse constantemente vacía y a veces con la sensación de estar fuera de mi cuerpo. O sea, síntomas disociativos, despersonalización, ¿no es cierto? Suele tener episodios de desregulación emocional intensos, donde puede pasar de la tristeza profunda a la ira explosiva en minutos. Ahí él mira, ¿no es cierto?, el registro diario. Le grité a mi hijo por una tontera, después me encierro a llorar, me siento una pésima mamá. En una ocasión lanzó su celular contra la pared tras discutir por mensaje con una pareja que había terminado con ella la noche anterior. Mariana manifiesta dificultad para confiar en otros, aunque muestra un fuerte anhelo de conexión. Dice que le cuesta mantener vínculos estables, que siente que siempre va a ser abandonada y que a menudo teme que sus emociones sean demasiado intensas para los demás. Tiene antecedentes de abandono en tratamientos previos, refiriendo a que nadie me entiende. Actualmente vive sola con su hijo en un pequeño departamento, tiene poco apoyo familiar. En el colegio donde trabaja ha tenido licencias médicas frecuentes y dificultades de rendimiento, en lo que hablaba un poco ya Paula, ¿no es cierto?, que hablaba del impacto de las condiciones de salud mental en la sociedad y más allá en la economía, digamos, el ausentismo laboral, etc. Prefiere sentirse atrapada y sin salida, aunque dice que quiere intentar estar mejor por mi hijo. Y generalmente uno ve que pacientes, si tienen hijos, eso es como la razón por la cual siguen acá y no se suicidan, literalmente. Ya. Entonces, tratemos de ver un poco la viñeta y qué diagnósticos o hipótesis diagnósticos se podrían plantear. De partida, les digo, hay varios. Pero centrémonos en 3 principalmente. Primero, estos síntomas: deterioro progresivo en su estado de ánimo y funcionalidad, apagada, con aspecto descuidado, tono de voz monótono, escaso contacto visual, no tiene energía para nada, quiere tirarlo todo por la borda, se siente triste, no tiene ganas de hacer cosas, tiene sentimientos intensos de inutilidad y culpa, le cuesta quedarse dormida. Aquí también refiere que tenía recuerdos difusos de cosas que le pasaron. O sea, hay como problemas de memoria, ¿no es cierto? Tiene insomnio, tiene inutilidad, culpa, tiene alergia, se siente triste, no tiene ganas de hacer cosas, ¿no es cierto? Licencias médicas, hay un impacto, ¿no es cierto? No, le cuesta trabajar, se siente atrapada sin salida, quizás tiene una desesperanza, ¿no es cierto? Ya. Uno podría decir con eso, que no se queda con eso de la historia, bueno, tiene un trastorno depresivo mayor. Perfecto. Veamos los manuales, y está ahí todo lo descrito y cumple los criterios. 5 de 9, 2 semanas, no tiene un año, así que estamos bien. Bien, se diagnostica trastorno depresivo mayor. ¿Qué hacemos? No sé, depende. Te ofrezco una terapia basada en evidencia. Para que Alex no se enoje. Se deriva a psiquiatra, el GES de depresión, sertralina, y así, sí, estamos por los siglos de los siglos, amén. Y no es chiste. Lamentablemente es así. No estamos haciendo mal la pega, pero tampoco la estamos haciendo de cierto nivel para arriba, no estamos. Estamos haciendo una pega razonable, ¿no? Ya, veamos la historia desde otro prisma. Hay una alteración en la funcionalidad. Historia de abuso sexual prolongado por parte de un tío materno entre los 6 y los 12 años. Ya.
lo que nunca fue abordado por la familia. Imagínense lo que ella pedía ayuda y la mamá le decía que no inventara cosas, que no hiciera problema. Eso, lamentablemente, es bastante frecuente. Eso es la invalidación traumática. O sea, además de que están abusando un familiar que se supone que tiene que cuidarte, tú recurres a algún adulto, generalmente la mamá, te abres a contar eso que te da mucha vergüenza y sientes mucha culpa por eso, y te dicen, ¿sabes qué? No inventís cosas. Invalidación traumática. Episodios de autolesiones, desregulación emocional, impulsividad, ¿no es cierto? La habilidad emocional constante, un autoconcepto negativo del sí mismo, digamos, del ser. Inutilidad y culpa, imágenes de las agresiones sufridas, pesadillas, o sea, síntomas de reexperimentación. Y tiene aquí, antes tenía recuerdos difusos, o sea, amnesia disociativa. Y ahora está en manos recuperadas, ahora que es adulta, digamos. Esa como... le cuesta quedarse dormida, tiene insomnio, pero uno podría decir, no es el insomnio de la depresión, sino que más bien un insomnio desde la hipervigilancia postraumática, ¿no es cierto? Dice, desde chica dormía con la luz prendida en mi pieza. Que los niños duermen con la luz prendida en la pieza, bueno, pueden ser el terrasor, el cuco, el monstruo, lo que sea, pero en este contexto es básicamente porque no quiero apagar la luz y que llegue mi tío a usarme. Esa es la razón. Es una cosa instintiva de sobrevivencia. Y quiero ser atacada de noche. Y si tengo la luz prendida, menos probabilidades hay de que eso ocurra. Esa es la razón. Tiene respuestas de hipervigilancia, respuestas de sobresalto, los ruidos la dejan tiritando, dicen. Se siente vacía, tiene que dar síntomas de despersonalización también, ¿no es cierto? Se siente fuera de su cuerpo, desregulación emocional, ira, nadie me entiende, desconfía en los otros, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Obviamente si te agredió alguien cercano a ti, ¿quién vas a confiar? El que se supone que te tiene que cuidar, abusa de ti, ¿qué va a pasar con la persona que conociste recién, digamos? Y una gran dificultad para confiar en otro, por eso es tan importante en terapia de trauma, en vínculo, e irse muy despacio para generar un espacio de confianza, digamos. No entrar en temas de trauma altivo, digamos. Ya. Estrés postraumático, si nos guiamos por los manuales, sí, cumple criterios. ¿Es solo estrés postraumático o será un poco más que eso? Entonces, si nos vamos al CIE-11, sería estrés postraumático complejo. Y eso, como que ese concepto y ese diagnóstico englobaría mejor lo que le está pasando a Mariana. Ahora, no estamos diciendo que no tenga un episodio depresivo, lo tiene. Pero hay algo más profundo que eso. O quizás hay un núcleo psicopatológico que está alimentando síntomas que estamos viendo en la superficie, pero están las dos cosas a la vez, ¿no? Ya. Hay que notar que el DSM-5 no tiene este diagnóstico. Tiene una especie de equivalente que no es lo mismo, el trastorno de estrés postraumático subtipo disociativo. Pero no engloba la complejidad y no, yo creo que no le hace justicia a los pacientes en realidad. Esa es la verdad. Otra discusión para el panel de expertos del DSM. Cloitre, en el grupo de Marilyn Cloitre, fíjese que esto es del 2013, el diagnóstico de estrés postraumático complejo aparece oficialmente en CIE-11 en el año 2018. Entonces, ellos fueron realmente, entre otros, Judith Herman al comienzo en los 80, ¿no es cierto?, 90, pero que corrieron el cerco, por así decirlo, de poner este diagnóstico oficialmente como con sus criterios, porque, bueno, de partida para tener estrés postraumático complejo hay que tener un trauma, pero además de los síntomas clásicos del estrés postraumático, reexperimentación, evitación, sensación de amenaza, hipervigilancia,
respuestas de sobresalto, etcétera, se suman la desregulación emocional, el concepto negativo de sí mismo y las alteraciones interpersonales, ¿ya? Todo lo que se relaciona con los síntomas de DSO, desorganización del ser, ¿ya? Este estudio muestra en el N de 280 pacientes que tienen, adultas, pero que tienen historia de abuso o trauma durante la infancia, y que muestra los diagnósticos o los grupos de síntomas en los cuales tienen. Y ellos lo que hicieron, clasificaron a estos pacientes. Fíjense que más o menos un tercio tenían poca sintomatología, una evolución relativamente favorable, aunque también es discutible. Después, si quieren, en la mesa redonda lo discutimos esto, pero y 2/3 que cumplían criterios para estrés postraumático. Y 1/3, un poco más, 36%, que tenía además estos síntomas de concepto negativo de sí mismo, de regulación emocional, de desorganización del self. Entonces dijeron, acá hay un perfil distinto de pacientes. Y a estos pacientes los vamos a llamar, no le hace justicia decirle solamente que tienen estrés postraumático, sino que tienen estrés postraumático complejo, ¿ya? Y eso es como evidencia que hizo que finalmente la Organización Mundial de la Salud y la clasificación de enfermedades, CIE-11, pusiera esto como diagnóstico, como entidad diagnóstica separada del estrés postraumático, ¿ya? Y bueno, estos son los resultados de correlaciones, análisis factorial, digamos, significativo, ¿no es cierto?, con estos grupos de síntomas de regulación afectiva, negativo concepto de sí mismo, problemas interpersonales, y se agrega, ¿no es cierto?, como criterios de diagnóstico, ¿ya? O sea, es un estrés postraumático, pero tiene todas estas otras cosas. Por la naturaleza de los traumas. No es lo mismo que tuviste un accidente en automóvil un día, bueno, ojalá que a nadie le pase, pero ya, un evento cuando eras adulto, que múltiples eventos de agresiones severas por parte de un familiar, pediste ayuda, no te la dieron, más encima te dijeron que estabas inventando y todo lo que se vio un poco en la viñeta. Pero pueden haber otros diagnósticos. Y estamos en un seminario de trastorno de personalidad, entonces ustedes ya podrán adivinar para dónde vamos. Entonces, tiene alteración en la funcionalidad, quiere tirarlo todo por la borda, se siente vacía, confundida, sensación de estar siempre a punto de estallar, tiene episodios de autolesiones desde la adolescencia, periodos de llanto incontrolable, siente que no vale nada, está muy pendiente del ambiente, ¿no es cierto? Como un poco, uno diría paranoide, ¿sí? Hay una razón por la cual está así, en lo que describe. Se siente vacía, se siente también sintomático disociativo, puede tener episodios de regulación emocional intensos, donde puede pasar de la tristeza profunda a la ira explosiva en minutos, o más bien segundos. Le grité a mi hijo por una tontera, después me encierro a llorar, me siento una pésima mamá, lanzó su celular contra la pared, bueno, no la llamen porque no va a contestar, y le cuesta mantener vínculos estables, siente que siempre va a ser abandonada, temor al abandono, teme que sus emociones sean demasiado intensas para los demás, tiene antecedentes de abandono a tratamientos previos, toda esta dificultad, no solamente en los vínculos interpersonales, sino que con respecto a lo vocacional, ¿no es cierto?, los estudios, los trabajos. Dice que nadie la entiende, y licencias médicas frecuentes y dificultades de rendimiento. Eso es un tema, por lo menos en mi rol de médico psiquiatra, las licencias son un tema y no muchas veces también justificadas, pero ya cuando lleva meses con una paciente con licencia, sé que me va a llegar todos los informes que uno tiene que dar a la ISAPRE y todo, y cada vez la rechazan así, pero por default, licencia rechazada, porque de 2 semanas, rechazo. Tienes que mandar informes y todo. Y después el COMPIN. O sea, los que estén ahí me van a atender todo lo que conlleva todo este tema de la licencia. Bien.
Entonces, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica? Que esto no persona al límite, ¿no es cierto? Cumple con los criterios. Según el DSM-5, que todavía, como decía Alex, está en lo categorial, está ahí bien posicionado, Cluster B. En el CIE-11 tenemos este modelo dimensional, pero también se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Ahora, claro, se clasifica leve, moderado, grave y con los factores, ¿no es cierto? Pero se podría hacer. Entonces, Mariana tiene varios diagnósticos. Ahora está el tema cómo le decimos lo que tiene, ¿no? Fue un poco lo de la mañana. Hay una técnica que uso para el tema del estigma. Le digo, cumples criterios para. No le digo, tú tienes esto. Digo, mira, la verdad, si quieres saber, sí, tú cumples criterios para esto. Pero eso, desde mi punto de vista, eso como que libera un poco el hecho de que vaya a ser algo para siempre, sino que en este momento que te estoy evaluando, cumples criterios. Quizás en 2 meses más no cumplas criterios. Una técnica que no sé si sea validada o no, pero es algo que yo siento que puede como bajar un poco las defensas de los pacientes, ¿no? Ya, pero el tema aquí es que tenemos una comorbilidad de trastornos más o menos severos. Dentro de la psiquiatría estamos aquí. No es psiquiatría light esto, digamos, ¿ah? Estamos hablando de personas con suicidalidad crónica, que han tenido varios intentos de suicidio, que han tenido varias hospitalizaciones previas, que tienen síntomas disociativos graves, que tienen impulsividad, que tienen muchas veces uso de sustancias. Sí, estamos un poco en la trinchera. Y no solo eso, sino no solamente el tema de los diagnósticos, la severidad, sino que es la comorbilidad. Muchos de estos pacientes, y sin querer ser peyorativo ni nada, pero es casi como que toma el DSM, léetelo entero, y está ahí. La comorbilidad es muy, muy alta. ¿Sí? Más del 80% de los pacientes con estrés postraumático complejo tienen algo más. Nunca me ha tocado ver una persona que no tenga estrés postraumático complejo y no tenga depresión. Quizás no tengo tanta experiencia, no, pero no me ha tocado verlo. Porque son muy, muy comórbidos, ¿no? Ahora, ¿hay alguna lógica en estos diagnósticos? Porque uno cuando ve a la persona, ve la foto. Consultó hoy día, 24 de abril, ¿no es cierto? 2025, viste a esta paciente y te viste estas cosas. Pero uno tiene que más o menos armar una cierta hipótesis de cómo se dieron los síntomas, algo pasó primero, después otra cosa, digamos, para poder, una hipótesis de trabajo también te va a ayudar a organizarte. Entonces, si hacemos una línea de vida, digamos, uno podría decir, bueno, fue abusada, el niño dice entre los 6 y los 12 años, aquí está el trauma. Después a los 15 años tuvo episodio de regulación emocional, se empezó a cortar. Trastorno de personalidad. Y lo que te cuenta es que hace un año está con síntomas depresivos. No sabemos si antes tuvo, probablemente sí, pero eso es lo que podamos certificar, digamos, con la viñeta. Entonces, de alguna manera uno podría decir, bueno, el tiempo es unidireccional, todavía, no sabemos si Elon Musk nos va a hacer volver, no sabemos eso todavía, pero por ahora es unidimensional, va en una dirección, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Entonces podría decir, es razonable pensar que el trauma tiene algo que ver con esto. No tan solo por la manifestación, sino que por el orden cronológico. Vamos de por ahí. Entonces, viendo un poco el tema que nos convoca, que es trauma y trastorno de personalidad, hay autores que plantean muy fehacientemente que hay una relación causal entre trauma y trastorno de personalidad límite, y en el fondo plantean que, bueno, este artículo no tenía ni un solo gráfico, por eso no muestro así el título nomás, pero ellos plantean que sí, uno podría considerar el trastorno de personalidad límite como parte del espectro postraumático. ¿Sí? ¿Por qué no, digamos? Por lo menos la viñeta nos hace pensar que sí. Sin embargo, otros autores
este artículo publicado en el American Journal of Psychiatry hace como 20 años, dice la relación entre trastorno de personalidad límite y estrés postraumático y los eventos traumáticos. Y entonces hacen estudios, dice factorial, dice abuso sexual abuso en la infancia, tiene una relación significativa con trastorno de personalidad límite y con estrés postraumático también. Pero lo que concluyen ellos, ahí tengo una disonancia cognitiva, porque la conclusión, las asociaciones de trastorno de personalidad con trauma temprano y estrés postraumático fueron evidentes, pero modestos. Ahí al tiro te bajaron. El trastorno de personalidad borderline no fueron únicas para su tipo de trastorno de personalidad. O sea, están como una lógica un poco... Tenemos que conversar ahí con los doctores, pero ya. Hay relaciones entre trauma y trastorno de personalidad porque estudiaron otros tipos, según categoriales. Pero como borderline no destacó así demasiado por sobre el resto, es como que no solamente borderline, entonces no es una cosa así. Los resultados no aparecen dar que el trastorno personal límite y la relación con trauma sea tan sustancial o distinto, digamos, suficientemente distinto, no sé, para apoyar la hipótesis de que el trastorno personal límite efectivamente es una entidad aparte de los otros trastornos de personalidad y se debe al trauma. Una cosa así. No sé, si a ustedes les queda claro, perfecto, me lo explican después, pero yo no lo tengo tan claro, digamos. Y que para mí, al ver este gráfico, digo, en realidad sí hay relación. Fíjate, la flechita más corta, más directa es esa, pero bueno. En esta época no estaba el estrés postraumático complejo, ¿no? Entonces, y todavía no está en el DSM, ¿no? Lo recuerdo, por si acaso se me olvida. Ya, este estudio es como de lo más antiguo, Zanarini, como un estudio clásico de la comorbilidad en personas con trastorno personal. Fíjense que es tan antiguo que usó el DSM-3. O sea, muchos de ustedes no habían nacido. Yo sí. Ya. Pero bueno, lo que tenemos acá es lo siguiente. Una alta comorbilidad. Fíjense, pacientes con trastorno personal límite y pacientes sin personalidad límite. Y lo que vemos es que la comorbilidad con trastornos del ánimo es altísima, 96%. ¿Ya? Y con depresión mayor, 83%. Altísimo. O sea, casi que va sí o sí de cajón, va el diagnóstico de depresión. Trastornos de ansiedad, 88%. Entonces, en la discusión, y es significativo, digamos, diferencia significativa con los pacientes con otros trastornos personales. Entonces, lo que ellos dicen es que en realidad los trastornos de ansiedad son los más prevalentes, después los trastornos afectivos, y el estrés postraumático, sí, pero no tanto, solamente 56%, lo cual es alto. Pero ahí hay una trampita. Porque ustedes saben que el estrés postraumático en el DSM-3R, en el DSM-4, era un trastorno de ansiedad. Entonces, esto es parte de eso. Estamos como dando un argumento a favor y en contra a la vez, cosas como veo. Ya, los invito a leer los artículos y ver, porque a veces uno se queda con la tabla, con el titular, y cuando ve la discusión, oye, no está tan lógica tu discusión, pero bueno, eres Zanarini, así que... bueno, en el fondo lo que quiero decir es que es una prevalencia altísima. Si ustedes se fijan como solamente un diagnóstico, no como grupo de diagnósticos, fíjense que es el más alto. Porque uso de alcohol, 52%. Acá tenemos casi 56%. Y todo el resto de las prevalencias altas son de grupos diagnósticos. Trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, donde está el estrés postraumático, trastornos de conducta alimentaria. O sea, este es el diagnóstico más comórbido en personas con trastorno personal límite. Ok. Eso. Ahora, en esa línea, en este mismo artículo de Cloitre, ellos lo que hicieron fue, en este grupo,
de 280, agregaron quienes además cumplían criterios de trastorno obsesional límite. ¿Y qué es lo que vieron? Era que en el grupo con bajos síntomas había un porcentaje no menor, 12%, que cumplía criterios para trastorno obsesional límite. En el grupo con estrés postraumático, también 15%, y en el grupo con estrés postraumático complejo, 34% casi. Entonces, la discusión de ello es decir, mira, como tenemos trastorno obsesional límite en los tres grupos, el trastorno obsesional límite es como una entidad aparte del estrés postraumático y no es tan importante. Pero uno dice, bueno, pero la proporción no es la misma. Aquí tenía el doble que acá y el triple que acá. Entonces, alguna relación tiene que haber entre la sintomatología límite y lo complejo, digamos. O sea, de nuevo, vamos a leer los artículos y los criticamos, digamos, en su justa medida, pero no nos quedemos con los titulares, ni con la tabla, ni con... Ya. Ahora, otro estudio del mismo grupo, ellos usan, ¿no es cierto?, un análisis de clases latentes para ir diferenciando entre estrés postraumático complejo, trastorno obsesional límite. Usan estos síntomas como que exploran de estrés postraumático complejo. Acuérdense que esto es del 2014, o sea, estos son los estudios que después tomó el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra para decidir si agregaban o no una nueva enfermedad, entre comillas, no entre comillas, pero sí, está descrita como nueva enfermedad, al CIE-11, o sea, no es una responsabilidad menor. ¿Eh? Ya, entonces, evaluaron estrés postraumático complejo con estos rasgos, digamos, en grupos de clústeres de síntomas y trastorno obsesional límite. ¿Qué es lo que ven ellos? Acá tenemos 4 grupos de pacientes, uno con bajos síntomas, según ellos bajos síntomas, otro con estrés postraumático clásico, no simple, porque anda a decirle a alguien que tiene, no, tú tienes estrés postraumático simple, es la invalidación, pero ya... Entonces, digamos, estrés postraumático clásico, que un episodio, reexperimentación, evitación, hipervigilancia, y un grupo con estrés postraumático complejo, personalidad límite. Entonces, lo que vemos acá, dentro de los síntomas de estrés postraumático clásico, tenemos que estos tres grupos, tienen bastantes síntomas. En los síntomas de estrés postraumático complejo, desorganización del self, vemos que ahí con estrés postraumático clásico bajan. Y son parecidos a los de bajos síntomas. Pero no sé qué tan bajos síntomas tampoco. O sea, es todo relativo. Sin embargo, fíjense, estrés postraumático complejo y trastorno obsesional límite van casi juntos. Hay un poco más de estrés postraumático complejo, pero súper, súper pegado. Y después, en los síntomas de trastorno obsesional límite, probablemente tal, ahí sí yo diría que hay una como separación de esto con el resto, menos aquí en sentirse vacío, que comparte con estrés postraumático complejo. Pero fíjense que decir que la conclusión que ellos hacen, que en el fondo son entidades separadas, que sí, uno en clínica lo ve pacientes con estrés postraumático complejo, ve pacientes con trastorno obsesional límite, y uno puede clínicamente separar, pero muchas veces hay comorbilidad, ¿no es cierto? Pero lo curioso acá es que uno puede decir, ok, pues, personas con trastorno obsesional límite también tienen sintomatología de estrés postraumático complejo. No es que aquí esté aislado solamente el estrés postraumático complejo y todo el resto acá abajo. No, están juntos. Cuando se separan es acá, en la sintomatología del límite. Si uno quiere decir cuando esto se lleva a la conducta. Ya, y un poco en esa misma línea, fíjense que ellos hacen estas tablas que dicen, ok, estrés postraumático clásico, tenemos los diagnósticos, digamos, según CIE-11,
en el grupo de estrés traumático tenemos todos estos síntomas, 80% en el CPTSD y 54% en trastorno personal límite tienen síntomas de estrés postraumático clásico. Y fíjense que todos estos tres grupos son diferentes del grupo con bajos síntomas, ¿ya? Después, en síntomas de estrés postraumático complejo, aquí destaca el estrés postraumático complejo, pero también hay una alta comorbilidad. De hecho, hay mayor comorbilidad de síntomas de estrés postraumático complejo en el grupo de trastorno emocional límite que en el grupo de estrés postraumático clásico. Y aquí, cuando ocurre la verdadera como separación, si uno quiere decir que el 92% de los pacientes con trastorno emocional límite cumplen los criterios y el resto como que se diferencia. Pero es recién ahí cuando ocurre la gran distancia, ¿no? Aquí no ocurre la distancia, o no tanto. Ya, y lo que ellos plantean acá es decir, bueno, ¿cuál es, de acuerdo con los diferentes grupos de síntomas, el riesgo de tener trastorno personal límite? Aquí dice, esfuerzos para evitar el abandono, relaciones inestables, inestabilidad de la sensación de sí mismo, impulsividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Y finalmente, esto es como el gráfico, digamos, que puede uno plantear. El estrés postraumático complejo está acá en azul. Todas estas síntomas, digamos. Y trastorno de personalidad límite es esto, pero fíjense que acá también está súper cerca. O sea, hay un sobrelape, digamos, de síntomas grandes. ¿Ah? Ya, y aquí Karatsias plantean, ¿no es cierto?, nuevamente en este debate de son lo mismo, uno no existe, según DSM-5 no existe, el estrés postraumático complejo, pero ¿qué diferencias hay entre los dos? Entonces plantea, ¿no es cierto?, esta tablita, que es como pregunta examen, digamos, diga la diferencia entre, de hecho, la he hecho en examen, entre estrés postraumático complejo y trastorno emocional límite, y aquí sí, no, y lo pueden revisar, digamos. Pero básicamente se basa en estos estudios, ¿no? Ya. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que es la historia que vimos en la viñeta al comienzo, va un poco en esta línea. Tenemos síntomas postraumáticos, tenemos síntomas de personal límite, tenemos síntomas de estrés postraumático complejo, depresión, y una comorbilidad inmersa. ¿Ah? Ya, no los quiero seguir mareando con datos. Esto solamente para mencionarles que en la revista Scientific American, que es una revista más bien de difusión científica, pero en que los artículos los escriben científicos, fíjense lo que dicen. Trastorno emocional límite podría estar enraizado o se podría deber a trauma. Y dice el foco en orígenes traumáticos de un diagnóstico psiquiátrico frecuentemente estigmatizado es inspirador para nuevos tratamientos. ¿Ah? O sea, como que tomar el área traumática en pacientes con trastorno emocional límite podría dar la clave quizás para una mejoría. Pese a que obviamente ya hay terapias que son efectivas. Pero da la impresión de que las terapias, no sé, DBT u otras, no consideran el trauma como un aspecto nuclear de estos pacientes. De aquí, digamos, en la misma artículo se plantean, ¿no es cierto?, diferentes efectos de los diferentes tipos de trauma en el cerebro, y quizás son un poco más lejos de lo que uno, pero si es víctima de abuso verbal, ser testigo de violencia doméstica, ser víctima de abuso sexual y diferentes áreas investigando. En realidad no creo que son bien inespecíficas y no habría que investigar. ¿Ah? Ya, ahora les quiero contar sobre datos. Lamentablemente no son muchos por ahora, pero si me invitan el próximo año, Candice, prometo venir con más. Ya, entonces les quiero hablar del proyecto Fótesis de Exploración. Estos son proyectos que ANIT lanzó concurso hace como unos 3 años
y, y tienen la característica de que son como proyectos por definición en las bases. Si tú lees las bases de los concursos, son interdisciplinarios, o sea, necesitas 2 investigadores de distintas áreas. Y tienen la lógica un poco de una apuesta alta, de alto riesgo, pero eventualmente podría ser alta recompensa, ¿cierto? Como dicen los gringos, high risk, high reward, ¿vale? En una lógica un poco distinta del Fondesit, por ejemplo, regular, en que más bien premia la trayectoria de los investigadores, si tiene cierto número de artículos y tiene estudiantes, etcétera, que como que dice, esta persona ya tiene su carrera más o menos consolidada, entonces, regular. Aquí no, es como, tírate una volada y veamos qué pasa. No una apuesta así. No es el casino exactamente, pero enjoy, ¿no? Mira, Bueno, pero en esa línea, con María Isabel Youssef, que es una profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas, tiene el laboratorio de inmunología, dijimos, y con Jamie Díaz, que también es una colaboradora y que es miembro de la unidad de trauma, digamos, y una persona muy importante para este proyecto, decidimos lanzarnos, digamos, a postular y para ver las funciones de las células B, son las A, B, C, los linfocitos B, y los mecanismos neurales de la hipervigilancia del estrés traumático como predictores de respuesta a tratamiento. O sea, ¿qué es esto? Dirán ustedes. sí, Por una parte, estamos estudiando clínicamente a los pacientes con síntomas. Lo estamos haciendo estudios neurofisiológicos, encefalografía y otras cosas. Y lo estamos midiendo su función inmune, ¿ya? Lo que vamos a ver, además, desarrollamos una intervención para estrés postraumático complejo. Recuerda que el estrés postraumático complejo es un diagnóstico oficial desde el 2018, o sea, todavía no se cumplen 10 años. No hay mucha terapia basada en evidencia de tratamiento. Entonces, diseñamos un protocolo y la idea es evaluar todas estas variables al inicio y al fin, de post, ¿ya? En un grupo de pacientes con estrés postraumático complejo. Entonces desarrollamos el protocolo FIRST con el equipo de la unidad de trauma, que hay terapeutas expertas, psiquiatras expertos en trauma complejo. Y FIRST, aquí tenemos MIND, ¿cuál era la otra sigla de Andes. Andes. No, Andes, ya, pero MIND y FIRST aquí, FIRST, intervención focalizada para la recuperación de sobrevivientes de trauma, ¿ya? Y este es el color del estrés postraumático, o sea, todo tiene una lógica. Y estuvimos varios meses craneándonos, oye, el logo, ¿cómo le vamos a poner a esta cuestión? Tiene que ser... Pero ahí está. Entonces, lo que les voy a mostrar es resultados preliminares en la línea de un poco lo que presentaba al comienzo, de la relación entre trauma y trastorno de personalidad y estrés postraumático complejo, en un grupo de 49 pacientes, ¿ya? Seleccionadas para ingresar al estudio. Acá vemos la relación entre síntomas de estrés postraumático y estrés postraumático complejo, una alta correlación, 0,8, digamos. Es significativa, como es casi la línea recta de correlación de 1 entre estrés postraumático complejo y estrés postraumático clásico. Ya, bueno, esperable quizás. Entre estrés postraumático y depresión hay un poco más de dispersión. Igual es significativa la correlación, el 47. Entre estrés postraumático y trastorno personal límite, alta correlación significativa. Aquí están los síntomas de trastorno personal límite, estrés postraumático, no complejo, traumático, 0,67. Estrés postraumático complejo y depresión, ahí aumenta. ¿Se acuerdan? Con estrés postraumático era 0,47, ahora es 0,67 con estrés postraumático complejo. Entre estrés postraumático complejo y trastorno personal límite, 0,78. Eso es una correlación altísima. Estrés postraumático clásico y estrés postraumático complejo era 0,81.
Esto es 0,78, es altísimo. ¿Ya? Es casi 1 a 1. Trastorno por límite y depresión 0,74. Altísimo también. O sea, tenemos comorbilidad, digamos, y correlación entre todas estas variables en este grupo de pacientes. Entonces, por ahora, lo que podemos decir es, existe una estrecha relación entre trastorno por límite y trauma, es lo que nos dice la evidencia y es lo que nos dice nuestra humilde muestra por ahora de 49 pacientes, pero que tienen diagnóstico clínico de estrés postraumático complejo. Por eso llegan nosotros y nosotros medimos síntomas de trastorno por límite y correlaciones de cerca de 0,8. Y todas tienen historia de trauma, evidentemente, sí, tienen estrés postraumático complejo. Existe una estrecha relación entre trastorno por límite, estrés postraumático complejo y depresión. ¿El trastorno de personalidad límite podría considerarse una entidad independiente del estrés postraumático complejo? Sí, aunque relacionada con trauma en etapas tempranas del desarrollo. O sea, yo creo que uno podría plantear con esta evidencia, con lo que sabemos que al menos en pacientes con trastorno de personalidad límite, explorar trauma. Creo que es importante y también es validante para ellos y ellas. Si uno se queda solamente en la superficie de la conducta, la impulsividad, el corte, el atracón, el vómito, el ataque de ira, no estás llegando a un núcleo. Muchas de estas cosas se vienen cocinando desde hace muchos años. Es bien impactante ver a los pacientes que llevan 30, 40 años con síntomas de estrés postraumático complejo. O sea, por una parte te da mucha tristeza, pero por otro lado es como admirable cómo sigue ahí esa persona. Las ganas de luchar, de vivir, de cómo han sobrepasado todas esas dificultades sin mucha ayuda. Han consultado, pero no se les ha dado la ayuda que requieren, ¿no? Lo que les puedo contar es que, no voy a mostrar datos, pero resultados preliminares de pacientes, porque ya terminamos el primer ciclo de pacientes de un N de 20 que terminaron su terapia, que es una terapia que dura 16 semanas y una semana más que la de Alex. Pero vemos reducción significativa, alarmantemente significativa, como para no creer, demasiado, cuando escuchen demasiado bueno para creerlo, esto es algo así, pero es así, porque bueno, hablamos paciente por paciente, ¿no es cierto? Aquí la gente del laboratorio podrá corroborarlo. Hay una reducción muy significativa de síntomas y en todos los aspectos, o sea, baja la depresión, baja la ansiedad, baja el estrés postraumático, baja el estrés postraumático complejo, baja el trastorno por límite, baja todo con la terapia de trauma. Sí. Candice, próximo año espero poder mostrar algo así. Ya, y quería terminar con una reflexión. Esto ya es parte de la evidencia anecdótica, por lo tanto vale poco, pero igual vale. Ya, ella es Marsha Linehan, ¿no es cierto? Y se ha hablado de ella durante el día. Entonces, primera reflexión. Ella, ¿no es cierto?, diseña la terapia dialéctica conductual. Pero es tan dialéctica ella que el título de su libro es Terapia cognitivo-conductual de trastorno emocional. No es terapia dialéctica conductual. Tú te vas a la fuente, su libro original, tiene más de 175.000 copias vendidas, de todo lo que quieras, pero la Biblia del DBT. Pero el título no dice que sea terapia DBT, es terapia cognitivo-conductual. Ya, pero bueno, eso es como así de flexible es Marsha, que dice terapia DBT, pero su libro no. Y la segunda versión sí lo dice. Ahora, esta terapia no fue diseñada para personas con trastorno al límite. De hecho, Marsha no sabía que los pacientes que ella quería tratar tenían este diagnóstico. Ella quería disminuir la suicidalidad, quería tener una terapia para el suicidio. Esa era su razón de ser.
después le fueron diciendo, oye, tú estás viendo pacientes con trastornos al límite. Postura a los grants, al NIH, digamos, con este diagnóstico te van a dar fondos para investigar. Así que, ya, pero ella estuvo, creo que por el 2005, 2004, en Chile. Estuvo acá en la universidad, en Casa Central, y un seminario, ¿no? Y yo fui a ese seminario. No me acordaba que había ido. Tenía nociones, así, pero de repente buscando en el libro que tengo, el manual, me encontré con eso. Tenía una dedicatoria de Masha. Entonces dije, oh, mira, tengo la dedicatoria de Masha, no me acordaba. Al 2005, ¿viste? Ahí está. Entonces dice, para Félix, y me dice, si un pájaro y un libro no están de acuerdo, sigue al pájaro. Marcelina. Buenas dedicatorias. Alguien que me vea autógrafo le va a decir, anda a la montaña y toma agua. Ya, a ver, ¿qué quiere decir Marsha con esto? Y dije, empecé a preguntar. Entonces una interpretación, digamos, es que si uno se basa mucho en la teoría, te vas a perder la realidad, ¿no es cierto? O sea, un poco lo que estábamos viendo de la evidencia basada en la práctica y la práctica basada en la evidencia, un poco conversa, ¿no? Y todo tiene que ser adecuado y ajustado a la realidad de los pacientes, a la realidad tuya. Alguien decía por ahí en la mañana, me siento... No dijo así literalmente, pero yo lo que leí entre líneas es que se sentía incómoda con una paciente con trastornos al límite que la consultara. Sí, pasa. Somos humanos y no tenemos por qué, no somos Santa Teresa de Calcuta, digamos. El tema es que la genialidad de Marsha es que la terapia dialéctica conductual tiene por obligación consultoría de grupo. Y tú tienes una reunión semanal obligatoria, porque así es DBT, terapia para terapeutas. Descárgate, siéntete apoyado por tu equipo. Es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Tú estás solo en tu consulta sin mayor conexión, obviamente te vas a sentir sobrepasado. Esos pacientes lamentablemente generan ese tipo de reacciones emocionales en uno. Bueno, esa es la primera reflexión. La segunda, dije, bueno, quizás ChatGPT me va a ayudar aquí. Entonces busqué si alguien me iba, o sea, si esto es una frase original de Marsha o parafraseó a alguien. Y ahí el copyright. Esta frase es de John Ottborn, ¿no? Que es un ornitólogo, pintor, artista del siglo XIX, XVIII, entre medio, digamos, en Estados Unidos, y él se dedicó a clasificar pájaros. Entonces, si un libro y un pájaro no están de acuerdo, es literal, ¿no? Más allá de lo... Porque él se dedicó a investigar los pájaros de Norteamérica y los dibujaba y los pintaba, y más de alguna vez de haber dicho, oye, este pájaro no corresponde con lo que está en el libro, así que si un libro y un pájaro no concuerdan, quédate con el pájaro, porque yo lo estoy viendo. Con mi propio ojo lo estoy dibujando. Y eso tiene también un sentido profundo de hay mucho por investigar, hay mucho por aprender. Esto no es algo estático, lo que decía Alex Candice al comienzo en la mañana, digamos. El que se quedó con lo que aprendió en el pregrado, perdona, pero probablemente ya está obsoleto. Ustedes que están preparando el examen de título. Ustedes también, pero próximo año... Pero en el fondo es así. La ciencia, la investigación nos hace avanzar. El año 2017 no existía el diagnóstico oficialmente de estrés postraumático complejo. Pero el 2018 empezó a existir. El DSM-6, según Alex, no va a tener diagnóstico categorial de trastorno de personalidad. Va a ser todo dimensional. Y esto se va moviendo. Y se mueve por la evidencia, ¿ya? Científica. Agradecimientos a ustedes, a Candice, a MIDAP, a Psiconecta, a la Escuela de Psicología, al equipo multidisciplinario de investigación, Unidad de Trauma y Disociación UC, al Laboratorio de Inmunología,
y el equipo de acá, del Laboratorio de Cognición y Emoción, con Nemo, que ahí está. El yin y el yang, el cerebro y el corazón. Y eso es. Muchas gracias.